Vamos a iniciar con el desarrollo temático número 1, el cual hace referencia a consideraciones generales. En este apartado vamos a desarrollar aspectos como las características del modelo acusatorio, por qué es las características de la doctrina de la protección integral, así como qué significa la justicia especializada en el ámbito de la justicia penal juvenil. El objetivo de desarrollar o recordar estos tres aspectos es tener en cuenta los aspectos básicos del mismo, pues nos permitirán hacer referencia a los mismos en el desarrollo temático posterior, así como resolver cuestiones incidentales o de implementación que se han llevado a cabo a través de la justicia penal juvenil en El Salvador. Iniciamos. Con respecto a las consideraciones generales del modelo acusatorio, hay que recordar en principio de que se trata, como su nombre lo indica, de un modelo. Es decir, se trata de un esquema ideal de funcionamiento. No es un sistema o una estructuración pura o única. Prueba de ello es el proceso penal de adultos en su relación con la justicia penal juvenil. Ambos modelos se inspiran en el modelo acusatorio, pero se articulan de forma diferente. En especial, el modelo procesal penal de adultos ha tenido sus propias características, tanto en la implementación del Código Penal del 98, procesal penal del 98, así como la del Código Procesal del 2011. El Código Procesal Penal Juvenil, o sea, la Ley Penal Juvenil del 95, que es la que todavía tenemos vigente, es una estructuración especial, siempre inspirada en las características del modelo acusatorio. Pero esas particularidades hay que tenerlas muy en cuenta. Entonces tenemos muchas veces caemos en el error de querer aplicar las mismas instituciones, sus denominaciones y a veces hasta las salidas del sistema de adultos al sistema de adolescentes, pero este tiene sus propias características. Entonces es un aspecto que tiene sus particularidades, especialmente en el ámbito de la supletoriedad del proceso penal juvenil. Otro aspecto que no podemos olvidar es que se trata siempre de que todo proceso tiene como finalidad, para ser un proceso democrático, una finalidad y una aspiración de objetividad. Objetividad e imparcialidad. Y se refiere a que la estructuración de un proceso, de un debido proceso, aspira a dar igualdad de armas, igualdad de oportunidades, igualdad de herramientas jurídicas a las partes que entran en conflicto a debatir cuál es la tesis que impulsa el proceso. En otras palabras, el proceso penal juvenil, en el esfuerzo y finalidad que realiza la Fiscalía, debería de tener las mismas oportunidades que tiene la defensa y viceversa. La defensa pública, o ya sea particular o pública, tiene la finalidad de tener las mismas oportunidades para defender su tesis en este modelo acusatorio. Otro aspecto que no debemos de olvidar es que el rol principal que tiene el fiscal en estos modelos acusatorios. Hay una diferencia sustancial que se discutió al inicio de la implementación de estos temas, y es, por ejemplo, la diferencia entre el principio de oficialidad y principio de oportunidad en la persecución del jus puniendi. El principio de oficialidad y de oficiosidad aspiraban a que toda denuncia incoada ante la sede de la Fiscalía por obligación legal y por el principio de oficiosidad tenía la obligación de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Pero esto también respondía a la configuración del modelo inquisitivo,
en el cual había sido heredado la legislación salvadoreña a partir del Código Procesal Penal de 1973. Pero esta lógica y este rol que se le atribuía al fiscal se rompe con los códigos de 1998 y en el ámbito de la justicia penal juvenil también en el año de 1995. Este nuevo rol significa darle énfasis, más que a la oficiosidad, se le da énfasis a la oportunidad. Esto significa que la Fiscalía General de la República es la responsable de decidir qué casos son los que en el ejercicio de su jus puniendi impulsa hasta la fase de vista de la causa, o en qué casos ellos pueden habilitar otros tipos de salidas como conciliaciones u otro tipo de programas para que la responsabilidad de los roles que tiene la Fiscalía en un proceso acusatorio sea diferente. Entonces, esta característica especial es algo que siempre nos ha costado entender y que todavía, a pesar de la política de persecución penal especializada, se puede desarrollar más en el ámbito de la justicia penal juvenil, de forma que la Fiscalía puede perfectamente, en consecuencia de este principio de oportunidad, darle mayores oportunidades a desjudicializar los casos por diferentes razones. En el ámbito penal juvenil, la Fiscalía no tiene obligación de llevar ni de impulsar todos los procesos por las detenciones que realiza la Policía Nacional Civil, ni de llevar a las últimas consecuencias toda imputación de cargos. Por lo tanto, es un elemento también que tenemos que tener en cuenta y que hace falta también tener claridad sobre este tema. Esto obviamente tiene muchas consecuencias, tanto en el ámbito de las partes, de la prueba y otros mecanismos de investigación. Pero en este momento nos estamos centrando en que esta lógica de modelo acusatorio responde a otros aspectos, a otra doctrina, a otro cambio de paradigma. Por último, para recordar brevemente estas características, de recordar que un aspecto central por lo que se entiende el modelo acusatorio son tres aspectos. Es el carácter de oralidad, inmediatez y publicidad. Por oralidad nos referimos a que de preferencia todo proceso penal debe de ser público, pero que en el ámbito público tanto para las partes como para la sociedad, pero que en el ámbito de la justicia penal juvenil, por respeto a la construcción de la identidad de la niñez y la adolescencia, se reserva únicamente para las partes, pero esta reserva significa que es el único límite que tiene y que las partes tienen toda la responsabilidad, así como todas las facultades, para que lo que se debata y se incorpore dentro de un proceso penal juvenil sea de carácter público para las partes. En cuanto a la inmediatez es otra de las características tradicionalmente consideradas. La inmediatez es de el juez, de la prueba y con el juez, así como también de las partes que se están involucrando. Por eso tanto la defensa como de la Fiscalía General de la República se habla mucho, por ejemplo, que la prueba no es tal hasta que se realice en una vista pública, en una vista de la causa o en un juicio en donde existen una serie de requisitos y condiciones para que se demuestre con objetividad, con transparencia, con independencia y con certeza que una persona ha cometido un determinado hecho delictivo. Entonces, esta característica central forma parte central de la lógica del modelo acusatorio: oralidad, publicidad e inmediatez, entre otros aspectos básicos dentro de la lógica del proceso penal acusatorio. Para cerrar este apartadito, diría de que recordarles que un modelo acusatorio no es puro.
es simplemente un esquema ideal. Más acusatorio, menos acusatorio, más oral, menos oral, eso ya va a depender de las configuraciones específicas de cada uno de los modelos y de las consecuencias en su implementación. Se habla también dentro de la justicia penal juvenil de que responde a un modelo de protección integral. Este modelo de protección integral significa un reconocimiento de los derechos y garantías de los adolescentes en el proceso penal juvenil. Por eso es que su denominación es de que se trata de un modelo con enfoque de derechos, que no es simplemente más que reiterar lo obvio. Todo adolescente que esté sujeto a un debido proceso o a un proceso significa que tiene un conjunto de derechos que el Estado y las partes deben de respetar. Entonces, a eso se refiere la lógica, entre otros aspectos, del enfoque de derecho, pero que en el ámbito de la justicia penal juvenil. Y el proceso penal juvenil, pues retoma una importancia fundamental. El otro aspecto del modelo integral que vamos a recordar es que este modelo es producto de una madurez o de un cambio de paradigma de la doctrina de la situación irregular. Que la doctrina de la situación irregular en la práctica, a pesar de sus buenas intenciones, significó un énfasis en la visión paternalista, de proteccionista que tenía el Estado frente a la niñez. Esta visión proteccionista excesiva, paternalista, en la práctica significaba la negación de los derechos de los adolescentes, siempre con ese afán de buscar su máxima protección, pero que en la práctica significaba una enajenación antropológica. En otras palabras, se miraba al adolescente como un objeto dentro de un proceso, un objeto de protección y de custodia estatal, más que un sujeto de derechos. Entonces este aspecto es el que se ha logrado romper. Y mencionaba esto porque siempre hay esa tendencia a mencionar y por qué no el Estado interviene con determinadas actuaciones, pero no debemos de olvidar que esa intervención estatal siempre está enmarcada en un conjunto de derechos que deben de ser respetados en el ámbito de la justicia penal juvenil. Tercero, se diferencia así la niñez y la adolescencia, que requieren medidas de protección, de aquellos que han cometido una infracción penal y a quienes se le debe demostrar su responsabilidad penal conforme a las reglas de un debido proceso constitucionalmente configurado, reconociendo también el carácter de excepcionalidad de la institucionalización o de la privación de libertad, en la lógica de que la privación de libertad es la última ratio. Este modelo de protección integral hace énfasis en diferenciar un niño o adolescente que requiere medidas de protección por la vulneración de sus derechos, como por ejemplo a la educación, a la identidad, al juego, a la participación, a la intervención pública en los espacios públicos pertinentes. Este conjunto de derechos son, llamémosle, resguardados por todo un sistema de protección, que es actualmente el que está regulado por la LEPINA y las juntas de protección respectivas, diferente por lo tanto al sistema penal juvenil. Sin embargo, también hay que reconocer que esta diferenciación entre el sistema de protección y el sistema penal juvenil ha sido construido de una forma sucesiva, pero que también podríamos mejorar los procesos de articulación entre un sistema y otro. Estos son también aspectos que podrían perfectamente mejorarse en la lógica, siempre manteniendo la diferenciación entre las características de un adolescente en situación de vulnerabilidad de un joven o adolescente que está siendo atribuido o se le ha atribuido una responsabilidad por una infracción de un hecho delictivo. Sin embargo, hay camino que recorrer en este sentido. Por último, hay que señalar que este debido proceso es un proceso constitucionalmente configurado y por lo tanto
es parte de lo que denominamos una justicia especializada. Es decir, que a pesar de tener estas características especiales, esto no significa un desmedro o una reducción de los derechos, sino que por el contrario significa un debido proceso con características especiales, y a eso es lo que hemos denominado una justicia especializada, así reconocida en la doctrina internacional. Vamos a hablar ahora de la justicia especializada. Esta justicia especializada tiene un asidero constitucional en el artículo 35, inciso segundo de nuestra Constitución de la República, pero también tiene un asidero en lo establecido en la normativa internacional de derechos humanos, de niñez y adolescencia. En este sentido hay una sincronía entre las regulaciones internacionales de la regulación constitucional. En segundo aspecto, esta justicia especializada se ve reflejada en un aspecto central que vamos a desarrollar en el próximo video, en la finalidad de la sanción jurídica. Las consecuencias de la sanción que tiene un adulto de un adolescente son diferentes. Por lo tanto, así como existe una sanción con consecuencias y finalidades diferentes en el ámbito de adultos, en el ámbito de los adolescentes tiene sus propias particularidades que enmarcan y caracterizan también el proceso penal juvenil. Por lo tanto, esto es un aspecto central de la justicia especializada, pues significan consecuencias y configuraciones distintas, y esto se ve claramente entre otros aspectos. Y no solo en el ámbito de los fines, también obliga a roles de los funcionarios estatales diferentes. Aquí un aspecto tradicional que se habla de la necesidad de tener un abordaje y un personal especializado entre los adultos y entre los adolescentes, así como las prohibiciones de mantener mezclados cuando existen personas privadas de libertad a los adultos y a los adolescentes. Estos son parte de esta justicia especializada, no solo en sus consecuencias, en sus procedimientos, sino en la actividad estatal administrativa, y que se debe respetar cada uno de los estados partes. En tercer lugar, hablamos también que este procedimiento especializado entiende no solo que se reconocen derechos y garantías de todas las personas, sino que también se les suman otros derechos y garantías adicionales debido a las propias características que tienen los adolescentes, por su edad, por su proceso de desarrollo biológico, por la obligatoriedad que la sociedad entiende que tiene que realizar para con los ciudadanos en crecimiento, pero también entiende que estos sujetos, estas personas, que los adolescentes en desarrollo, no solo son, no solo se les reconoce diversos derechos y garantías, sino que también se les reconoce obligaciones dentro de esta lógica. Y aquí, por ejemplo, hablamos que con base a esta justicia especializada, los adolescentes son perfectamente imputables de hechos delictivos. Se les puede atribuir hechos delictivos y por lo tanto se le exige para hablarlos en términos constitucionales, una culpabilidad, con las características de que esta culpabilidad tiene características especiales con base a esta justicia especializada. Entonces, sí hablamos que entonces son merecedores de derechos y garantías, pero también de responsabilidades y obligaciones frente a la sociedad. Y aquí se rompe nuevamente el paradigma de la doctrina de la situación irregular. Con esta lógica y con esta justicia especializada, los adolescentes responden y son responsables de las infracciones que ellos cometan y que se demuestran que han cometido en una sociedad. Por último, se habla también que se trata de una justicia especializada por el mandato
de la amplitud de medidas socioeducativas que se deben impulsar, ya sean de carácter provisionales o definitivas. Esto tiene como asidero el artículo 40.3 y 40.4 de la Convención de los Derechos del Niño, que no es nada más que enfatizar el carácter especializado que tiene esta área de la justicia, porque se le exige que los estados no desarrollen un abanico de programas de carácter socioeducativo como consecuencia jurídica, y que siempre se entienda el carácter de privación de libertad como un régimen excepcionalísimo, y que entre en sintonía de entender a la justicia especializada como un ámbito de la aplicación de un derecho penal mínimo. Brevemente, y para ir finalizando este video, vamos a leer el artículo 35, inciso segundo de la Constitución, en donde nos dice el 35: el Estado protegerá la salud física y mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la educación y asistencia. Y el inciso segundo hace especial énfasis: la conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial. Este régimen jurídico especial, por lo tanto, no se entiende como un régimen perjudicial a estas personas, sino un régimen con determinadas características. Entonces está perfectamente avalado y fundamentado en la Constitución las configuraciones específicas del sistema penal juvenil. También a nivel internacional, brevemente, el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño solo menciona en el apartado 1: los Estados partes reconocen el derecho de todo niño, de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de dignidad y valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en que se tenga en cuenta la edad del niño y de que éste asuma una función constructiva en sociedad. Es decir, la misma convención reconoce la culpabilidad de adolescentes, solo que a nivel doctrinario se habla de una culpabilidad especial que le podemos dar otro nombre, pero en esencia se trata de una culpabilidad frente a la sociedad como parte de las obligaciones que tiene el adolescente en este régimen jurídico especial, pero también a que las consecuencias sean diferentes en los diferentes grados que hemos hablado. El artículo 40.3 de la Convención nos habla que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpable de haber infringido estas leyes, y en particular a el establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir leyes penales, parte de esa especialidad. B, siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. Más facultades para que existan diferentes mecanismos o salidas desjudicializadoras en el ámbito procesal penal juvenil. Y el artículo 40 siempre, pero apartado 4 de la Convención, señala que se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. Como podemos ver, estos señalamientos o descripciones que establece el artículo 40.4 solo son de carácter orientativa, pudiendo el Estado desarrollar y profundizar en cada una de sus legislaciones y programas este tipo de mecanismos que permitan fortalecer este proceso socioeducativo
y, y, y lógica y de respeto y filosofía en el marco de esta lógica de justicia especializada, en este marco de doctrina de la protección integral, así como inspirados en un procedimiento que denominamos de carácter acusatorio. Por último, recomendamos que se lea el primer artículo del libro del 20º aniversario de la justicia penal juvenil en El Salvador, el cual está en la base de biblioteca virtual del Consejo Nacional de la Judicatura. Dejo en el link, así como también está el link en el programa, lo pueden descargar y leer ustedes en el primer artículo que habla sobre cuestiones relevantes de la justicia penal juvenil y el Código Procesal Penal. Esto es como un elemento para poder fomentar la lectura al respecto. Muchas gracias y finalizamos acá.